Quiero darles la bienvenida a Santuario Patriótico Reducto número 2. Mi nombre es Rafael Moreno Alcázar. Tengo a mi cargo la administración de Reducto número 2 de hace 9 años. Y dentro de mi ámbito de responsabilidades tengo a mi cargo también el Museo del Sitio Andrés Avelino Cáceres. Quiero comentarles que, como su nombre lo indica, Reducto no solamente es Santuario Patriótico de Lima, título que comparte, por ejemplo, con el Morro Solar de Chorrillos, que también es Santuario Patriótico, sino que Reducto además es Monumento Nacional, Reducto es Sitio de Batalla, Reducto es Camposanto, cementerio, porque en estos 29.000 metros cuadrados tenemos identificados restos de combatientes peruanos y chilenos que participaron de la batalla de Miraflores aquel sábado 15 de enero de 1881. Esta estructura, esta construcción que ustedes ven aquí, que contiene el museo donde nos encontramos, es una réplica de lo que venía a ser la vieja estación del tren de Miraflores, que el día de la batalla de Miraflores sirvió como ambulancia, como hospital de campaña, bienvenido, para atender a los heridos peruanos que salían del Reducto número 1, para tener una idea de dónde quedaba el Reducto número 1, lo que actualmente viene a ser Larcomar, desde el acantilado del mar hasta la calle Juan Fánico Larco, estaba emplazado el Reducto número 1. Los heridos peruanos que salían de ahí eran traídos a la estación del tren para que recibieran las primeras curaciones, las primeras atenciones. Los heridos que salían de aquí, del Reducto número 2, también eran llevados a la estación del tren. Y los heridos que salían del Reducto número 3, que quedaría a unos 700, 800 metros de aquí, donde actualmente queda el parque Mariscal Castilla, el parque Ramón Castilla, hasta el parque Leoncio Prado, ahí estaba emplazado el Reducto número 3. Entonces, los heridos peruanos del Reducto 1, el Reducto 2 y el Reducto 3 eran llevados a la estación del tren, repito, para que ahí recibieran las primeras atenciones médicas. Perdón. Si se aproximan un poco, pueden ver fotografías que salgan. Venga, no muero. Por acá no hay. Ya cuando me dé hambre más tarde, sí, ya me pongo todo. Entonces acá tenemos fotografías de cómo lucía la estación del tren el mismo día de la batalla de Miraflores. Y ustedes pueden comparar esta estructura con esta construcción. Y me dirán si es igual o parecida. Muy similar. Digamos que esta estructura moderna en donde nos encontramos ahora cuenta con esta mampara de vidrio, ¿no es cierto? Que en la estructura original no estaba, ¿no? Pero la estación del tren de Miraflores no quedaba precisamente aquí en Reducto, quedaba a unos 400 metros de aquí, donde está actualmente la estación del Metropolitano, la estación Ricardo Palma, actualmente ya Surquillo. Ahí estaba emplazada la estación del tren de Miraflores. Por un detalle que les voy a contar más adelante, cuando los regimientos chilenos entraron a Miraflores alrededor de las 7:30 de la noche de aquel sábado 15 de enero de 1881, lo primero que fueron fue ir a la estación del tren. Ahí encontraron gente malherida, moribunda, gente herida, que no tenía posibilidades de defenderse. Y ahí lo que ocurrió fue un crimen de lesa humanidad, porque los soldados chilenos remataron a los heridos. Mataron a gente que no podía defenderse. Los únicos que se salvaron en la estación del tren fueron los médicos y las enfermeras peruanas que fueron sacados de ahí para llevarlos a las ambulancias chilenas a atender a los heridos chilenos. Para ocultar esta barbarie, lo que la tropa chilena hizo fue prenderle fuego a la estación del tren. Producto del incendio, la estación colapsa y queda destruida. En la década de los años 40 y en el siglo XX, se encontraron, tanto en el Archivo General de la Nación como en los propios archivos de la Municipalidad de Miraflores, se encontraron los planos estructurales de lo que era la estación del tren. Y en la década de los años 90, cuando yo era alcalde de Miraflores, un gran alcalde, luego fue alcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona, se tomó la decisión de reconstruir la estación del tren como un homenaje a aquellos valerosos civiles que enfrentaron al ejército profesional de Chile en la batalla de Miraflores, la última línea de la defensa de la ciudad de Lima. Y digo civiles
Porque el 90% de los que pelearon contra los chilenos, contra el ejército profesional chileno, fueron gente que no tenía formación militar, de los cuales vamos a hablar ahora más adelante. Eran civiles, como ustedes, que no tenían formación militar. Y esos fueron los que enfrentaron, repito, en la batalla de Miraflores a los chilenos. Entonces Alberto Andrade toma la decisión de reconstruir la estación del tren. Pero ya no era posible hacerlo donde originalmente estuvo, porque ya existía el Zanjón, la vía expresa. Entonces ya no era posible reconstruir la estación del tren donde originalmente quedaba. Entonces se tomó la decisión de reconstruirla aquí en Reducto. Repito, como un homenaje a esos valerosos civiles que enfrentaron a los chilenos en la última línea de defensa de la ciudad de Lima. Ustedes han visto ese muro empedrado que tenemos acá a la derecha. Cada vez que pasan por acá ven ese muro de piedra, ¿no es cierto? Esa era la posición exacta del parapeto defensivo del Reducto número 2. Lo vemos ahora empedrado, pero el día de la batalla de Miraflores lucía como un muro de tierra apisonada, tierra compactada, de la misma altura como la vemos ahora. En la década de los años 40, y ya en el siglo XX también, tanto la Municipalidad de Miraflores como el Ejército del Perú tomaron la decisión de empedrarlo para preservarlo, para protegerlo, para que las futuras generaciones, ustedes, pudieran apreciarlo. Pero repito, el día de la batalla de Miraflores era un muro de tierra. Sus dimensiones originales están recortadas porque cuando se hizo primero la avenida Benavides, un gran tramo del muro se cercenó para hacer la avenida Benavides. Y luego cuando ya en la década de los años 70 se construye la vía expresa, un tramo también importante del muro también es cercenado para darle paso a la construcción de la vía expresa, ¿no? El muro cruzaba el Zanjón y llegaba más o menos a la altura del edificio de la ISIL, la avenida Benavides, ISIL. Entonces el parapeto defensivo tenía unas dimensiones mayores, mucho más grandes, ¿no? Esta posición de aquí fue defendida por 400 valerosos civiles, bajo las órdenes del coronel de la reserva Ramón Ribeiro, el abuelo del escritor Julio Ramón Ribeiro, su abuelito, su papá, era el coronel de la reserva civil, que fue quien defendió esta posición al mando del regimiento de reserva número 4, con 400 civiles. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes conformaban el regimiento número 4 de la reserva? Todos los que trabajaban en el Poder Judicial, jueces, secretarios de juzgado, magistrados, abogados, secretarios de juzgado, los estudiantes de Derecho de la Universidad de San Marcos y sus profesores. Digamos que esos eran los que tenían profesión, pero había otro lote de gente que eran obreros, sastres, panaderos, artesanos, bomberos. Entonces se hizo un mix de 400 que defienden esta posición el día de la batalla de Miraflores. Y luego de la batalla quedan con vida 67, para que ustedes tengan una idea de lo cruenta que fue el enfrentamiento, ¿no? Los civiles que defendieron esta posición llegaron a tomar posiciones en los diferentes reductos. ¿Qué eran los reductos? Los reductos eran un sistema defensivo que se utilizaba en Europa medieval, que algún afiebrado asesor militar le vendió al presidente de facto en ese momento, que era el presidente Pierola, que consistía en colocar posiciones defensivas, una en una distancia no mayor de la otra, de 250 metros, ¿no? Y así sucesivamente. Había que cubrir una distancia que era desde el Arcomar, desde el Parque Salazar, desde el acantilado del mar, hasta más allá de la urbanización El Sol de la Molina, 12 kilómetros, donde había que colocar parapetos defensivos, reductos, ¿no? Como repito, uno en una distancia no mayor del otro, de 250 metros. ¿Por qué? Porque la tierra de nadie, lo que quedaba al medio entre un reducto y el otro, era cubierto por el fuego de los fusiles, ¿no es cierto? Disparando de un reducto o de otro, se cubría la tierra del medio, ¿no? La tierra de nadie, ¿no? Pero acá, ¿qué se hizo? Esa era la idea, digamos, así debía de funcionar. Pero acá, ¿qué se hizo? Se colocó un reducto aquí y el otro a 700 metros o 800 metros de distancia entre uno y el otro. O sea, una manada de elefantes podía pasar por el medio y no pasaba nada. O sea, un sistema defensivo inoperante, ineficiente. Los militares, que sí sabían del tema táctico, se dieron cuenta rápidamente
que ese sistema defensivo no iba a funcionar. Como repito, por la distancia que había entre un reducto y el otro. Demasiada distancia. Entonces, por ejemplo, Cáceres, ¿qué hizo? Se da cuenta inmediatamente que esto no funcionaba. Entonces, el día 13 de enero, previo a la batalla de Miraflores, que fue 2 días después, el día 15, fue la batalla de San Juan y de Chorrillos, el primer enfrentamiento con los chilenos que venían a tomar Lima, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Cáceres? Los remanentes, los que sobrevivieron a los regimientos militares, el día 13 de enero, cuando ya se estaban retirando a Lima, se iban a su casa, los aguantó acá en Miraflores y los colocó justamente para cubrir la distancia que había entre un reducto y el otro al medio, entre el reducto 1 y el reducto 2, entre el reducto 2 y el reducto 3. Y también del Callao, el día 14 de enero, un día previo a la batalla, vinieron 2 regimientos navales. Ustedes han escuchado que en el Callao hay una calle que se llama Guardia Chalaca. ¿Hay alguien del Callao aquí? Yo. ¿Tú sabes que en el Callao hay Guardia Chalaca? Sí. Es un homenaje a aquellos parados integrantes del regimiento Guardia Chalaca, justamente, que estaba comandado por un capitán de fragata de la Marina, Carlos Arrieta, pero venían los pobladores del Callao, la gente del Callao, los pescadores de Cantolao, los estibadores de la aduana del Callao, los carniceros y matarifes, porque los 2 camales que abastecían de carne a Lima estaban en el Callao, los matabacas, los matatoro, integraron el regimiento, los que trabajaban en las 2 curtiembres del Callao, donde se daba la materia prima para los zapatos, ¿no? Los curtidores engruesan también el regimiento, Guardia Chalaca, y también, por supuesto, los 80 simpáticos presos del penal del Callao. Abrieron la cárcel, armaron a los presos. Es como que ahorita abriéramos, por ejemplo, el penal Sarita Colonia, en el Callao, sacáramos a los peruanos, no a los colombianos ni a los venecos, y los armáramos, ¿no? Para defender a la patria. Entonces, esos vinieron el día 14, y vino otro regimiento, esos sí marinos. El Perú ya había perdido a sus 2 principales navíos de guerra, que eran el Huáscar y la Independencia. El Huáscar ya no los teníamos, uno encallado y el otro capturado por los chilenos. Pero había personal naval en el Callao, 400 marinos tenían formación militar, eran militares. Entonces, bajo las órdenes del capitán de navío Juan Fani, vinieron aquí también a Miraflores, un día previo a la batalla, el día 14, y fueron ubicados por Cáceres entre el reducto 1, el reducto 2, el reducto 2 y el reducto 3. Los civiles que integraban los regimientos de la reserva llegaron a ocupar sus posiciones en los diferentes reductos el día 25 de diciembre por la mañana. ¿Qué celebramos el 25 de diciembre? Navidad. La mañana de Navidad del 25 de diciembre tomaron el tren en la estación de Desamparados, atrás del Palacio de Gobierno, y bajaron a la estación del tren de Miraflores, ahí donde queda ahorita la estación del Metropolitano, les dije, la estación Ricardo Palma, y fueron emplazándose en sus diferentes reductos, ¿no? Se le denomina Batalla de Miraflores porque los únicos reductos que participaron efectivamente de la batalla fueron los que estuvieron emplazados en Miraflores. Reducto 1, Reducto 2, Reducto 3, Reducto 4 y Reducto 5. Ahora, cuando subamos a la sala Miraflores, les vamos a hablar más en detalle de eso. Entonces llegaron en la mañana de Navidad aquí a los diferentes reductos de Miraflores y los reservistas encontraron, los que llegaron aquí, por ejemplo, al Reducto 2, encontraron algunas situaciones. La primera, el parapeto defensivo, el muro no estaba concluido, no estaba terminado. Había que meter mano a la obra para ayudar a los peones chinos y a los obreros a culminar el parapeto. 2, en esta zona en particular de Miraflores, ¿ustedes conocen el olivar de San Isidro? Sí. Bueno, en esta zona en particular de Miraflores había un olivar también. Entonces yo les pregunto, como por ejemplo ven los árboles que están adelante del muro ahorita, estos árboles. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que estos árboles favorecen al que defiende o al que ataca? ¿A quién favorece? Estos árboles, por ejemplo. ¿Al que defiende la posición o al que la ataca? Al que ataca. ¿A quién favorece? Al que ataca. Al que ataca, claro, porque tiene posiciones para cubrirse, para esconderse, ¿no? Sombrío, ¿no?
Entonces lo que hubo que hacer desde la mañana del 25 de diciembre prácticamente hasta el 14 de enero, un día previo a la batalla, fue tirarse abajo todos los árboles de olivo. Y luego habían muros de adobe en toda la zona que separaban chacras de potreros. Entonces todos esos muros de adobe también había que tumbarlos para liberar el terreno. Entonces esas fueron tareas que los reservistas tuvieron que realizar previos al día de la batalla de Miraflores. Algún detalle que estaba leyendo hace poco, el estado de ánimo de la gente aquí. Llegaron, yo les dije, la mañana de Navidad, ¿no? 25 de diciembre, pero el día 13 de enero hubo la batalla de San Juan y de Chorrillos. Entonces, desde aquí, desde estas posiciones, a simple vista o con prismáticos o con larga vista, se pudo apreciar la batalla. Se pudo apreciar, por ejemplo, el repliegue de los heridos. La gente que estaba acá miraba a los militares, el resto de los regimientos militares peruanos que ya habían combatido al sur, batalla de Tacna, Arica, batalla de Pisagua, Alto de la Alianza. O sea, que lo que quedaba de los regimientos militares peleó acá el día de San Juan y Miraflores el 13 de enero. Prácticamente lo que quedaba del ejército peruano ya fue barrido. Y quedaba en la reserva. Entonces, los que sobreviven a la batalla de San Juan y de Chorrillos el día 13, comienzan a su repliegue, se iban a su casa, a Lima, ¿no? Y la gente que estaba en estos reductos ve cómo sacaban a los mutilados, a la gente sin brazos, sin ojos, sin pierna, a los heridos, el repliegue de los fallecidos, los que los familiares los iban a buscar y los sacaban muertos. Entonces, los civiles, ¿qué dirían, no? Si a los militares les han hecho esto, ¿qué nos va a tocar a nosotros que no tenemos formación militar? El día 13 por la noche, de acá, se vieron los incendios de Chorrillos. Chorrillos ardió 3 días. ¿Se acuerdan de ese incendio que había hace poco en el RIMAC, que no lo podían apagar los bomberos? Bueno, Chorrillos igual, ardió 3 días, 3 noches. De acá lo veían. El día 14, un día previo a la batalla, la gente de acá vio cómo se quemaba Barranco y cómo la brisa marina, era enero, verano, traía el olor a carne quemada, que no es lo mismo que el olor a parrilla ni a caja china. Entonces, ¿cómo sería el estado de ánimo de la gente aquí? ¿En qué estarían pensando? La única formación militar que le dieron a los civiles fueron 3 domingos de noviembre del año 1880, los llevaron a la Pampa de Amancaes, les dieron unos rifles que yo les voy a mostrar ahora, les dieron 10 balas y los pusieron a disparar a latas y a botellas. Esa fue la única formación militar, entre comillas, que le dieron a los civiles. Ricardo Palma, el tradicionalista, el tradicionista, escribe en una de sus crónicas y dice: esas prácticas domingueras militares terminaban en francachela y en comilona, o sea, terminaban en un vacilón, terminaban en pachangón. Domingo, ¿no? Tonto. La gente no lo tomaba muy en serio. Pero eso no quita que a la hora de la verdad, cuando las papas quemaron acá, esa gente puso pie firme y, repito, enfrentaron a los militares chilenos que se habían preparado 10 años antes para este enfrentamiento. Y acá, como les dije, 400 pelearon y quedaron con vida 67. Quien era presidente de facto en ese momento en el Perú era el presidente Pierola. Y el presidente Pierola se empecinó. O sea, para esto, bueno, Pierola sabía de táctica militar lo que yo sé de física nuclear probablemente, ¿no? O sea, 0. Y Pierola se empecinó en que los chilenos iban a entrar por el norte. Decía, los chilenos van a desembarcar por el Callao o van a desembarcar por Ancón. Por ahí van a querer tomar Lima. Los militares como Cáceres, como Pastor Dávila, como Belisario Suárez, que sí sabían, le decían: señor presidente, los chilenos van a entrar por el sur, no van a entrar por el norte. Pero tanto se empecinó Pierola con el tema que los pocos recursos ofensivos y defensivos, los cañones, por ejemplo, que estaban emplazados en el Real Felipe, los sacó del Real Felipe y los hizo subir a la punta del Cerro San Cristóbal.
¿Alguno de ustedes ha ido al Cerro San Cristóbal? Sí. Imagínense el esfuerzo que demandará subir cañones que pesan toneladas hasta la punta del cerro, orientados hacia el norte. Ahí murieron 4 o 5 peruanos machucados, aplastados, porque se rompían las poleas o las cadenas y machucaban gente, ¿no? Ahí Piérola hizo su famosa Ciudadela Piérola, cañones orientados hacia el norte. Porque Piérola decía, los chilenos van a entrar por el Callao. En el Callao existía y existe el Real Felipe. Entonces, si bien es cierto, la bahía del Callao estaba bloqueada por los buques chilenos, que bloqueaban el puerto del Callao, pero estaban los cañones. Entonces, si a los chilenos se les ocurría desembarcar por el Callao, mis compañeros de la Marina de Guerra los íbamos a recibir con mucho cariño en playa, los íbamos a cañonear rápidamente. Chileno tiene cara de idiota, pero no es idiota. La otra alternativa que planteaba Piérola era, no, los chilenos van a desembarcar por Ancón. Ancón, la bahía de Ancón, cerca al megapuerto de Chancay. Ancón tiene características similares a Chancay. Tranquilidad de las aguas, profundidad de la bahía que permite que buques de gran calado se acerquen mucho a la playa cerca. Tranquilidad de las aguas, ¿no? Pero en la época existía un ferrocarril. En el siglo XIX en el Perú había más ferrocarriles que en el siglo XXI. Había un ferrocarril Callao-Huacho. Entonces, si se divisaba que los chilenos estaban entrando por Ancón, se movía tropa del Callao y los íbamos a recibir también con profundo cariño en Ancón, ¿no? Entonces, repito, los chilenos sabían todas estas cosas. Finalmente, los chilenos, y Piérola no solamente artilló el Cerro San Cristóbal, artilló el Cerro Vázquez, el Cerro El Pino, cañones que no hicieron un solo disparo ni en la batalla de San Juan ni en la batalla de Miraflores, porque primero estaban orientados al norte y por último, si se hubiera hecho el esfuerzo titánico de girarlos, por la distancia que había, los cañonazos iban a quedar cortos, o sea, no iban a llegar por acá nunca. No hicieron un disparo y finalmente tuvieron que ser volados por los propios artilleros marinos para que estos cañones no cayeran en manos de Chile. En el Cerro Vázquez todavía sigue la plataforma donde se Donde colocó. estuvieron emplazados, sí. Sí. Finalmente los chilenos entraron ¿por dónde? Por el sur. Desembarcaron primero los chilenos, hicieron tipo la expedición libertadora de San Martín, desembarcaron en Pisco, a 300 kilómetros de Lima, bajaron, hicieron exploración, no encontraron a nadie que les parara el macho ahí, nada. Entonces los chilenos dijeron, ¿por qué nos vamos a bajar tan lejos? Avancemos. Y finalmente los chilenos desembarcan a 50 kilómetros al sur de Lima, en el balneario de Santa María, en la playa de Curayaco. Ahí desembarcaron 12.500 chilenos, infantería. 80 cañones como estos. Estos eran para la época del iPhone 17 Pro. Cañones alemanes, cañones Krupp, de última tecnología. 60 cañones iguales a estos. Cañones de campaña y 20 cañones más grandotes, cañones de montaña. Repito, cañones Krupp alemanes, lo último de la tecnología militar, no había nada mejor que esto. Y algunas versiones que yo tengo, no solamente los cañones alemanes, sino también los instructores alemanes, o sea, los que finalmente dispararon los cañones. Estos cañones hacían disparos rectos o disparos curvos, dependiendo cómo era orientada la boca del cañón. Algunos avancarga, algunos retrocarga. Entonces, 80 cañones de estos, 12.500 tropa, y desembarcaron caballería. O sea, artillería, infantería y caballería, a 50 kilómetros al sur de Lima. Desembarcan los chilenos, no encuentran a nadie tampoco, cero oposición. Pero los chilenos salen de Curayaco y van a hacer trabajo exploratorio a Cerro Azul, a Lurín, a Pachacámac. Y ahí habían haciendas. Y los chilenos se encuentran con unos personajes muy particulares que les llamaron inmediatamente la atención. Los famosos culís chinos. Cuando el presidente Castilla le da la libertad a los afroamericanos, a los negros, acá libera a los esclavos, las haciendas del Perú, sobre todo las de la costa, se quedaron sin mano de obra gratis. Entonces los peruanos que somos vivazos, para algunas cosas somos vivazos. Algún vivazo se le ocurrió importar a los trabajadores de la China, con los famosos contratos de trabajo.
Primero los mandaron a trabajar en las Islas Guaneras y luego los trajeron a trabajar a las haciendas. Y las cadenas que habían usado los negros se las clavaron a los chinos. Primero les hicieron 4 años, después les ampliaban el contrato a 8 años y después se lo tiraban a 12 años. Tenían que pagar hasta por el aire que respiraban. Entonces los chilenos se encuentran a los culís, con cadenas. Y había un general chileno muy ataviado, muy importante, que mira a los chinos y inmediatamente comienza a hablarles en chino mandarín, que era el general chileno Patricio Lynch, que había sido agregado militar en China 8 años. Agregado militar chileno en China, 8 años. Patricio Lynch hablaba perfectamente el idioma. Entonces los chinos lo ven al chileno, a un chileno, un general que les habla en su idioma, y los chinos dicen, gracias a Dios, escuchaste nuestras súplicas, nos mandaste a nuestros libertadores. Entonces los chinos, mejor dicho, informan a la tropa chilena, por ejemplo, dónde estaba la mejor pastura para que los caballos que habían hecho una travesía de 3 o 4 días en los buques se recuperaran, se aclimataran. Muchos caballos se estresan en los buques, algunos hasta se mueren, hay que tirarlos por la borda. Entonces los caballos se aclimatan, los chinos le dicen dónde estaba, había una estancia en Lurín donde toda la carne de las vacas y toros que venían del sur de Arequipa hacían una especie de cuarentena en Lurín y luego venían a Lima, al Callao, a los camales para ser beneficiadas, ¿no? Entonces los chinos le dicen dónde estaban los toros y las vacas. Y los chilenos hacían parrilla, cajachina, comían, o sea, la tropa chilena se alimentaba mejor aquí que en Chile. ¿Cuál es el elemento más importante en un desierto? El agua. Los chinos le dijeron a los chilenos dónde estaban todos los pozos de agua, que nadie se tomó el trabajo de volarlos. Entonces los chilenos estaban de plácemes, estaban acá disfrutando de lo lindo, comiendo rico. El puente Lurín, que era el puente que unía Lima con el sur, no se tomó la precaución de volarlo. Por ahí desfilaron los 80 cañones chilenos con destino a Lima. Solamente faltó que les pongan banda de música y alfombra roja. Bueno, banda de música no, los chilenos tenían su propia banda de música. Alfombra roja faltó. Entonces los chilenos entraron de plácemes por el sur, cero oposición, encontraron todos los elementos que tenían a disposición para usarlos a su favor, se aclimataron, jugaban carnavales porque tenían agua, pero hasta para jugar carnavales. Y se prepararon para la primera batalla por la toma de Lima, que fue todavía el 13 de enero. ¿Alguna pregunta hasta acá o ya me puedo ir? Clarísimo, ¿eh? He entendido que Pierola tenía esa reticencia de desobedecer a su alto mando militar porque se moría de miedo que alguien le quitara el poder. Eso he escuchado. Pierola se rodeó de ayayeros y adulones. Uh-huh. También había militares ayayeros y adulones donde decían chicheñó, 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 ¿no? No contradecían ninguna disposición que él daba por mantener la goyoría y la prerrogativa del mando. Pero los que sí sabían, que le decían, señor presidente, esto no es así, esto va a ser así, le entraba por acá y le salía por la otra oreja. No tomaba en cuenta absolutamente nada. Como había que hacer, estos cañones, por si acaso, eran lo último de la tecnología militar, hacían disparos, como les dije, de precisión, rectos, curvos. Como nosotros teníamos que hacer frente al invasor con lo que hubiera a la mano, con todos los elementos que tuviéramos, no teníamos mucho que escoger. De los depósitos del ejército sacamos, por ejemplo, esos cañones que están acá, uno por acá, este de aquí y el otro de por allá. Y si me ayuda el amigo, creo que la munición está por ahí, también la puede cargar. ¿Ese de acá? Esos cañones, para la época de la guerra, esos cañones ya eran cañones de museo, cañones viejos. No quiero decir que únicamente se usaron este tipo de cañones, teníamos de todo tipo, pero estos cañones también se utilizaron. En particular, estos cañones nos los prestó alguien que ustedes conocen. ¿Ustedes conocen quién nos prestó estos cañones? Todos lo conocen, estoy seguro. ¿Saben quién nos prestó estos cañones? Sí lo conocen. Estos cañones nos los prestó Jack Sparrow.
Pirata del Caribe. Buena gente. Esa era la bala, que era conocida como la Pepa. ¿Cuántos metros aproximadamente? Estos cañones hacían disparos de hasta 80 metros. Esa era la munición que se llamaba la Pepa. No quiero decir, repito, que todos los cañones peruanos eran así. Teníamos versiones de cañones Krupp un poco más antiguos y también teníamos una versión de un cañón desarrollado por un ingeniero peruano, el ingeniero Grieve, que usó como modelo el cañón Krupp alemán, y algunos especialistas en la época decían que el cañón Grieve peruano era mejor que el cañón alemán, pero el problema era que no teníamos la cantidad de piezas de cañones que sí los chilenos tenían 80 cañones. No había la capacidad de producción. En la batalla de San Juan habrán habido 50 y pico, y en la batalla de Miraflores, entre todos los tipos de cañones, alrededor de 60 y pico. Pero, como repito, también se usaron cañones de este tipo, que ya para la época de la guerra eran cañones obsoletos. Una pregunta. Por ahí escuché que creo que Corea del Sur va a empezar a producir tanques aquí en el Perú. ¿Usted cree que si eso se concreta realmente haría una gran diferencia para nuestro... Sí. Sí, eso había escuchado. No estoy seguro si es Corea del Sur, pero sí se estaba planteando que Perú empiece a producir maquinaria de guerra. Voy a evitar hacer comentarios de tipo político, me voy a morder la lengua. Ya sabemos, no se preocupe, eso se entiende. Me voy a morder la lengua. Eso se entiende. La batalla comienza, el horario de la batalla. Las batallas en el siglo XIX normalmente comenzaban o de madrugada o a primera hora. Pero la batalla de Miraflores comenzó en un horario inusual para una batalla, comenzó alrededor de las 12:30 de la tarde. El día 13 fue la batalla de San Juan y de Chorrillos. El día 14 ya se hablaba de un armisticio, que ya no iban a haber más enfrentamientos. La gente que estaba en los reductos de Miraflores hablaba y decía, probablemente nos van a mandar a nuestra casa, ya no va a haber batalla. El presidente Piero estaba reunido en la calle Shell, en un hotel ahí en Miraflores, con diplomáticos que iban a ser como intermediarios. Pero, ¿qué ocurrió? El general en jefe, que era Baquedano, el general chileno, junto a su estado mayor, que eran 19 jinetes, se aproximó porque quería ver las posiciones peruanas, sobre todo las más pegadas al mar, que eran el reducto 1, el reducto 2 y el reducto 3. Entonces se para con su estado mayor y comienza a mirar. Quería ver, por ejemplo, qué cantidad de gente había en los reductos, qué tipo de armas tenían, qué tipo de artillería contaban. Entonces tomaba nota, ¿no? Él mirando con su estado mayor. Y algunas versiones que yo tengo dicen que alguno, por ejemplo, de los militares que había sobrevivido a la batalla de San Juan el día 13, o alguno de los marinos que habían venido al Callao, mis compañeros de la Marina, lo reconocen y dicen, oye, mira, ahí estaba Baquedano. Lo comienzan a mirar. Y probablemente a uno de ellos le provocó, a mí también me hubiera provocado, meterle al chileno un balazo en la cabeza. Como que de hecho le comienzan a disparar. Matan a un ayudante, desmontan a otro, y a la hora que la tropa chilena ve que le está lloviendo balazos a su general en jefe, contestan el fuego, y en ese momento se extiende el fuego en toda la línea y comienza la batalla. Batalla que comienza, les digo, alrededor de las 2:30 de la tarde. Acá en el reducto 2 se pelea alrededor de hasta las 5 de la tarde, pero el último foco de resistencia, el último hasta donde se combatió casi hasta las 7 de la noche, fue el reducto número 3, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Por ahí escuché que ese armisticio que proponía el ejército chileno en realidad una excusa para reponerse de la borrachera de Chorrillos. A sus borrachos. Sí, y que en realidad... es en verdad en parte. Y que no sé si hubo militares que le dijeron a Pierola que no les hiciera caso de contraatacara, porque eso era una excusa de que el ejército chileno de todos modos iba a volver a atacar. Mira, hay una versión que dice que Cáceres se sintió muy afectado el día 13 de enero en la batalla de San Juan, porque la línea peruana se rompió muy rápidamente por el sector que él tenía a su cargo. Entonces él se quedó como con un cargo de conciencia, llamémoslo, como un malestar muy profundo, y fue a hablar con Piero, le quería pedir permiso para atacar a los borrachos, a los chilenos,
porque le habían llegado las versiones que estaban borrachos en Chorrillos. Era una versión verdad en parte, porque verdad habían 2.000 borrachos en Chorrillos, 2.500 chilenos borrachos, pero había 10.000 chilenos perfectamente acuartelados, esperando órdenes. Entonces, hacer un ataque nocturno que nunca el ejército peruano lo había practicado, a meterse a Chorrillos, que eran calles largas eran calles... Sin cuartel. Sin cuartel. Sí, como un cuartel, o sea, no tenían esquinas. Entonces, meter ahí tropa, donde era muy probablemente que se mataran entre ellos. Piérola le negó el permiso a Cáceres, no se lo dio. Y yo creo que en algún momento fue una de las pocas decisiones correctas, porque hubiera sido ir a, entre comillas, regalarnos a él. Entonces, es verdad, recuperaron a los 2.000 borrachos el día 14, pero el día 15 ya estaba toda la tropa chilena en perfectas condiciones. Las batallas normalmente en cualquier siglo, no es que la gente diga a la 1, a la 2 y a la 3 ya vamos a matarnos, no. O sea, las batallas se daban porque algún incidente provocaba que al estar tan cerca los dos ejércitos se desencadenara la batalla. Y en este caso el incidente fue que los peruanos le comenzaron a disparar al general chileno y eso provocó que se iniciara la batalla. Entonces, ¿se podrían esperar días sin que suceda algo? Entonces, podían esperar días, claro, estar muy frente a frente y estar mirándose, pero mientras que no ocurriera nada, permanecían ahí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya me voy. Mire, vamos a visitar 3 salas aquí en el museo a mi cargo. Primero vamos a subir a ver la sala Miraflores, que es un homenaje a aquellos valerosos civiles que se enrolaron en los regimientos de la reserva y pelearon frente al ejército profesional de Chile. Luego vamos a ver la sala Cáceres, que es un homenaje a aquel bravo militar peruano que no obstante haber salido herido, porque a Cáceres casi lo matan acá, lo desmontaron de la cabalgadura hasta en 2 oportunidades, y tuvieron que conseguir un tercer caballo, y luego ya sus ayudantes, al ver que había recibido una herida profunda en la rodilla y otro balazo por centímetros no le vuela la cabeza, le transformó el kepí, lo sacaron y se lo llevaron para ser atendido, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si a Cáceres lo hubieran llevado a la estación del tren? ¿Hubiera habido campaña de la Breña, campaña de la Resistencia? Probablemente no. Y finalmente vamos a ver la sala de las banderas. De las 5 banderas que estuvieron en campo de batalla el día de la batalla de Miraflores, en los diferentes reductos, hemos intervenido y restaurado la bandera que estuvo en el reducto número 1, Larcomar, Parque Salazar, la bandera que estuvo emplazada aquí en el reducto número 2. Y finalmente la bandera del reducto que actualmente queda en Surquillo, que era el reducto número 5, batallón de reserva número 8, pero que cuando sucedió la batalla de Miraflores, Surquillo era parte de Miraflores. Surquillo no era un distrito independiente, sino que Surquillo era parte del distrito de Miraflores. ¿Alguna pregunta antes de subir? ¿No? Todos Sí. nuestros muertos, ¿dónde están? De eso vamos a hablar más adelante. Adelante.